Bueno, buenas tardes. Comenzamos la penúltima clase de sesiones de análisis de datos y hoy vamos a trabajar dos temas. De un lado, el tema de inteligencia artificial y de otro, visualización de datos en salud pública. El próximo jueves sería la última clase y ahí nos vamos a concentrar en priorización, que fue una de las preguntas que me hicieron al principio. Entonces le vamos a dedicar un buen tiempo a cómo se prioriza en salud pública, qué tipo de información se usa y metodologías de priorización. Antes de comenzar la clase o la sesión sobre inteligencia artificial, quiero volver un poco sobre el tema de el odds ratio, porque creo que todavía quedaban algunas dudas sobre esa parte. Entonces, déjenme, les comparto pantalla y nos robamos unos minutos para hablar sobre el OR, que tiene varias traducciones. La traducción que más me gusta es la de em, razón de disparidad, ¿sí? Perdón un momento, que esto no, allá, es que lo está pensando un poco, pero ya lo tenemos. Razón de disparidad o razón de proporciones, tiene varios, como les digo, traducciones, y si no, lo que más se usa aún en español es OR, ¿sí? Y básicamente es una medida que se utiliza en estudios transversales, ¿sí? O estudios de casos y controles para evaluar, eh, digamos, el riesgo, la exposición a un riesgo, a una enfermedad con respecto al resultado. En este caso, por ejemplo, que veíamos era morir o no morir, ¿sí? Como resultado. Y entonces, básicamente tienes o enfermedad o exposición, puede ser enfermedad sí, enfermedad no, y exposición, enfermedad o muerte, ¿sí? En muerte sí, muerte no, y la exposición que puede ser a una enfermedad, pero a un factor de riesgo como fumar, por ejemplo. Entonces tienes fumar, no fumar, cáncer de pulmón sí, cáncer de pulmón no, ¿sí? Y con base en eso es que se calcula el riesgo relativo. Entonces, básicamente es dos probabilidades. Uno, la probabilidad de sufrir la enfermedad si estás expuesto, ¿sí? Un ejemplo sería las personas expuestas a, al cigarrillo, tienen de 10 personas, 4 mueren. Entonces, 4 sobre 10 es esa probabilidad, o 40% o 0.4, ¿sí? Mientras que las personas que no fuman tienen una probabilidad menor de 2 en 10, o sea, de 0.2. Y por lo tanto, el OR es la probabilidad de que alguien que fume desarrolle cáncer dividido por la probabilidad de que alguien que no fume desarrolle cáncer, ¿sí? Y en este caso, pues es el doble. Hay el doble de posibilidad de que una persona desarrolle cáncer si fuma. En realidad, con el ejemplo del cáncer, el OR es casi 16, o sea, 16 veces más alta la posibilidad de desarrollar cáncer si fumas así no fumas, ¿sí? Y ese es el OR. Em, el punto, digamos, eh, si la probabilidad es 0.4 de que al fumar desarrolles cáncer y la probabilidad de que al no fumar desarrolles cáncer es 0.4, ¿cuál es el OR? Repito la pregunta. Si la probabilidad de que fumando desarrolles cáncer es 0.4, dividido por la probabilidad de que no fumando desarrolles cáncer es también 0.4, ¿cuál es el OR? Se van los Uno, ¿no? dos, ¿no? Uno. 1. 0.4 y un 0.4 es 1, ¿sí? En ese caso, no hay diferencia. Si fumas o no fumas, el riesgo de que desarrolle un cáncer de pulmón es el mismo, ¿sí? Ese es 1. Si la probabilidad es mayor que 1,
2, 3, 4, 1.2, si hay riesgo, ¿sí? Y ese riesgo se puede expresar en términos de 2 veces, 3 veces, 4 veces, o simplemente si es 1.5, es 50% más de riesgo de desarrollar cáncer que si no fumas, ¿sí? Y si la probabilidad es menor que una, como lo veíamos en el caso del sexo, ¿sí? Las mujeres tienen menos probabilidad de morir de COVID que los hombres. Entonces, es menor que uno. Ahora, además del dato del OR, siempre se busca mirar el intervalo de confianza, ¿sí? No vamos a mirar la parte estadística, pero básicamente la idea es que se hace un cálculo teniendo un nivel de confiabilidad del 95%, de certeza del 95%, y nos da un mínimo y un máximo. Entonces, por ejemplo, si fumar eh, con relación al cáncer de pulmón es 1.8, ¿sí? Y miramos el intervalo de confianza con un mínimo y un máximo y nos da 1.6 y 2, ¿sí? Entonces, estamos bastante seguros con un 95% de posibilidad que el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón cuando fumas es entre el 60 y 80% más alto que si no fumas. ¿Me siguen? Ese es el intervalo de confianza. repetir, profesor? ¿Podría repetir, por favor? Sí, Orpi. Cuando planteamos el intervalo de confianza, lo que nos decimos es, con una confianza de 95%, ¿cuál es la cifra más bajita y la cifra más alta? Entonces, si el valor es 1.5, por ejemplo, de OR, y calculamos el intervalo de confianza y nos da que es entre 1.2 y 1.8, quiere decir que con un 95% de confianza, yo sé que el riesgo de desarrollar cáncer está entre 1.2 y 1.8 cuando se fuma. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos ese cálculo y nos da un OR de 1.5? El valor mínimo del intervalo de confianza es 0.7 y el máximo es 2. ¿Cómo lo No sería interpretaríamos? significante. No sería significativo. Está sí, porque pasa por Porque, el 1. exacto, porque con esas cifras lo que nos está diciendo eh, es un riesgo, pero puede que proteja. O sea, es entre protector y riesgo. Y ahí pues se nos daña nuestro cálculo, digamos, ¿sí? No, cuando el uno se mete ahí en el OR, ¿sí? No hay significancia estadística. Y la otra manera de medir la significancia, bueno, ya lo vimos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que pueden pasar? Por ejemplo, si un OR es de 2, un intervalo de confianza entre 1.5 y 2.5 está bastante bien, ¿sí? Pero si el intervalo de confianza es muy amplio, 1.2 a 5, uno pues ya comienza a dudar un poco de las cifras, porque está dando cifras eh, muy dispares, digamos, ¿sí? Esto pasa cuando tienes poquitas observaciones. Puede pasar que te den cifras con una gran dispersión. Y lo que decíamos, si se atraviesa el 1, 0.5 a 5, ¿sí? Entonces no hay significancia estadística. Y la otra manera de medir la significancia estadística es con la P, ¿sí? Para calcular la P, igual no nos vamos a meter en la estadística, pero básicamente lo que decimos es, si la P es menor de 0.05, lo que significa es que la probabilidad de que este resultado sea por el azar es muy pequeña, es menos del 5%. Bueno, en otras palabras, estamos 95% seguros de que la cifra es correcta, ¿sí? Entonces, cuando una P, una significancia es muy pequeña, decimos que es estadísticamente significativo. ¿Queda un poco más claro?
Sí, doctor. ¿Sí? Sí, señor. Un momento, por aquí hay un gran letrero. Ah, no. Eh, María Pablo, una pregunta. El jueves hacemos una segunda evaluación, ¿no? Como entendido, sí. Y también requerimos 10 minutos, o sea, lo tendré en cuenta. Seguimos. Ahora sí arrancamos con un tema de actualidad, perdón, ¿sí? Déjenme primero cierro esto porque me genera listo. Un tema muy actual y este es de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero paradójicamente, en realidad, la inteligencia artificial no es nada nuevo. Eso no arrancó con ChatGPT, ¿sí? Pero vamos a verlo un poco. Lo primero es cómo se define inteligencia artificial, ¿sí? Y básicamente es el uso de la computación, de los computadores, para intentar imitar la manera en que el ser humano piensa, ¿sí? Razona, se autocorrige, aprende de sus errores, aprende del pasado, ¿sí? Esto deduce, o sea, mezcla diferente información y deduce cosas, ¿sí? Y genera nueva información. Esa capacidad del cerebro humano, pues la idea es que esto también lo podría desarrollar, lo pueden desarrollar los computadores, ¿sí? Y esto es lo que define como inteligencia artificial. Sin embargo, este curso es sobre datos y lo claro es que la inteligencia artificial, la base de la inteligencia artificial es datos. O sea, a los computadores los alimentamos de datos y con base en esos datos los procesan y entonces plantean eh, nuevo conocimiento, ¿sí? Pero la base o el pilar fundamental son los datos, siguen siendo los datos. Y hay que alimentar, o sea, estos computadores no se inventan los análisis de la nada, sino básicamente hay que alimentarlos. Esto ha generado un debate importante en la inteligencia artificial porque se alimenta de información que es pública, por ejemplo, los periódicos o información de revistas, pero ChatGPT no paga derechos de autor, ¿sí? Entonces, pues, las revistas científicas y los autores de libros, pues, están diciendo, oye, estás aprovechando toda nuestra información y estás ganando un montón de dinero y a nosotros no nos queda nada, ¿sí? Hay un concepto que es muy importante y es el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? O sea que básicamente eh, el, el computador habla con nosotros como, como si fuera otra persona, ¿sí? En lo que se llama un lenguaje natural, ¿sí? O sea, uno no habla con códigos, ¿sí? Lo que vimos en R nos cuesta mucho. O sea, esto de codificar y programar nos cuesta mucho porque nos toca pensar como computadores. Entonces, lo que hace el lenguaje natural es decirle al computador, no, piense como el ser humano. Y en ese sentido, el ser humano ya le puede preguntar al computador, oye, hazme un análisis de tal cosa. Y no hay que ponerle 10 códigos para decirle eso. Simplemente uno le dice palabras más, palabras menos, en sus propias palabras, con mal ortografía, lo que yo quiero, y el computador te lo hace porque el computador entiende, comienza a entender el lenguaje natural. Y comienza a entender también no solo las letras, sino un video, una foto, ¿sí? Interpreta una foto. Entonces ya eso es parte del lenguaje natural. Eso es un salto muy importante, ¿sí? Y eso nos facilita mucho a nosotros la vida, más que al computador, nos facilita mucho a nosotros la vida porque nosotros, como les digo, no estamos acostumbrados a pensar como computadores y por lo tanto, lo más simple es que el computador aprenda a pensar como nosotros, porque así nos vamos a entender más rapidito.
Como les decía, realmente el concepto de inteligencia artificial ya se planteó en 1955 por John McCarthy, un matemático, ¿sí? Y en los 70 ya se desarrollaron diferentes prototipos, ¿sí? Para medicina eh, y para la programación, para lógica, con inteligencia artificial. Entonces no estamos hablando de nuevo de ChatGPT de hace 2 años. Ahora, ¿qué tipo de inteligencia artificial? Gracias. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono prendido. Listo. ¿Qué tipo de inteligencia artificial tenemos? Hay máquinas reactivas. ¿Qué hace una máquina reactiva? Básicamente, tú le metes un dato y él te calcula lo que tú le pides, pero esa máquina no recuerda información. Hay unas que sí recuerdan, pero de manera limitada, ¿sí? Entonces, tú le ingresas unos datos, algunos los guarda y los usa, pero en general no hace análisis, no mezcla, no interactúa entre datos. Y ya hay la teoría de la mente, donde ya sí hay todas estas conexiones neuronales, o sea, donde ya comienza a mezclar información de un lado del otro y entonces a plantear eh, nuevas teorías, nuevo conocimiento. Es ahí donde está la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y cómo se usa esto en salud pública? Pues hoy en día ya se están usando para la detección, para la predicción de brotes de enfermedades. ¿Sí? Ahorita veremos algunos ejemplos. ¿Sí? Para el seguimiento de la propagación de una enfermedad. O sea, ¿qué podemos esperar del COVID en los próximos 2 años? ¿Sí? Fue parte de lo que se hizo ya con inteligencia artificial. Para diagnóstico médico, por ejemplo, radiografías de tuberculosis, radiografías de pulmón para diagnosticar tuberculosis, hoy en día se hace con inteligencia artificial y casi que no se necesita el ojo de un radiólogo. O sea, la máquina, teniendo en cuenta una serie de algoritmos, dice, este señor tiene tuberculosis, comience a tratarlo. Indicar, identificar tendencias y factores de riesgo de la salud de la población, ¿sí? Pero también para personalizar tratamientos. Pues hay modelos matemáticos que permiten decir, sí, porque hoy en día todavía usamos unos tratamientos demasiado eh, poco individualizados. Decimos que toda persona que tiene dolor hay que darle 600 miligramos de ibuprofeno, pero la verdad es que hay gente que con 300 tiene y gente que necesita 1000. Entonces, debería individualizarse. Ese tratamiento individualizado ya no lo permite la inteligencia artificial. Y hay un concepto, o varios, mejor dicho, que es lo que se ha llamado herramientas de tercera generación. En eso está lo que se llama aprendizaje automático, que es lo que en inglés se llama machine learning, ¿sí? Que básicamente tú le ingresas mucha información a un computador y el computador establece patrones. Esto tiene relación con esto, ¿sí? Esto se comporta de esta manera y esto ayuda a gestionar problemas de salud pública. Entonces, mirar el comportamiento, por ejemplo, de la tuberculosis en Europa ayuda a salud pública. ¿Sí? Luego tenemos minería de datos, que es lo que en inglés se llama data mining. Y básicamente lo que hace esto es, en bases de datos muy grandes, hablábamos de Civigila o de RIPS, que tiene fácilmente 200 millones de entradas, cada una con 40, 50 variables, estamos hablando de miles de millones de datos, ¿sí? Entonces, las herramientas de data mining van y exploran esos datos y sacan la información que tú necesitas, ¿sí? Por ejemplo, factores de riesgo. Hay una cosa que se llama análisis predictivo, que si recuerdan, el ministerio está hablando mucho de preventivo y predictivo. Y la idea del análisis predictivo es predecir qué va a pasar, ¿sí? No con una bola mágica, sino a partir de la información que tenemos. Y existen diferentes modelos para hacer esos análisis predictivos. Y los análisis de redes sociales, que principalmente, y es muy importante en epidemias, lo que plantea es esta relación
de interacciones y de redes, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante sobre el narcotráfico, ¿sí? Y realmente en ese trabajo se ve cómo los capos del narcotráfico no son los que mandan en el narcotráfico, ni los que más se benefician del narcotráfico. Son las personas que tienen buenos contactos y que mantienen las conexiones entre un grupo de narcotráfico y otro, ¿sí? Estos conectores de redes son los que usufructúan, los que les va bien, los que nunca aparecen y los que nunca los meten a la cárcel, ¿sí? Entonces esas redes, ese análisis de redes es muy importante para narcotráfico, pero también es importante para epidemias. Preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe, pero bueno, un comentario como suelto, pero la Claro, intención de esto esencialmente es como reducir el riesgo humano, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera queden mejor estandarizado procesos como los que les decía anteriormente de una lectura de un TAC, por ejemplo, un TAC con contraste, donde usted como radiólogo o dependiendo de la máquina en que esté realizando el examen, va a tener un error de lectura a veces que puede incidir en un diagnóstico, ¿no? Donde, por ejemplo, leer el margen de un nódulo eh, puede ser tan crucial para decir si ese nódulo tiene 3 milímetros o 10, ¿sí? correcto. Entonces, la esencia de esto es como estandarizar y evitar ese error humano, ¿verdad? Y ayudarle al ser humano. O sea, este radiólogo, si tiene que leer 100 tags en un día, pues llega el momento en que no da y comete más errores. En cambio, si la máquina le ayuda con todos los que son normales y le deja 10 que realmente tienen cosas raras y a las cuales le tiene que dedicar tiempo para medir el tamaño de la masa o lo que encontraron, eh, vamos a trabajar en equipo, por decir así. Entonces, no es Ujú. necesariamente una competencia del ser humano, es un complemento del ser humano que hay que aprovechar. Se nos puede ayudar en muchas cosas. De acuerdo. Este es un trabajo que hicimos con un equipo de ingeniería de sistemas aquí en los Andes. Y un poco lo que nos preguntábamos es, durante el COVID, ¿qué pasa con enfermedades que no son COVID? ¿Sí? Y en este caso lo hicimos para varias. Esta es el análisis de tuberculosis. Entonces, ¿qué pasó durante el COVID? Hubo una disminución del número de casos diagnosticados de tuberculosis durante el COVID, ¿sí? Pero, ¿qué puede explicar que haya una disminución de casos de tuberculosis durante el COVID? Bajo reporte. Un problema de reporte. ¿Qué Que más? la gente consultaba menos. La gente tenía miedo de ir a los centros de salud, con razón, por miedo al COVID, pero al mismo tiempo, pues entonces no iba a consultar por otras enfermedades y entonces la gente consultaba menos. ¿Qué más? De pronto las pruebas diagnósticas, Los pocos que saben de tuberculosis de laboratorio se los mandaron, los alguna llevaron para el limitación que COVID. podía haber en la Perdón, Alba. Alba, ¿me repites? con los exámenes de laboratorio que de pronto por algún motivo no se realizaron para ese evento. Pues una de las razones es que los equipos que se utilizan hoy en día para hacer diagnóstico de tuberculosis también sirven para hacer diagnóstico de COVID. Y lógicamente, con una epidemia de como se tenía de COVID, olvídense, la tuberculosis no es prioridad. Entonces, los equipos se usaron para COVID. Entonces, había un problema de diagnóstico, ¿sí? También puede haber un aspecto interesante y es la gente estaba protegiendo, había un uso de la mascarilla que nunca se había visto y eso también protege para la tuberculosis, ¿sí? Pero el hecho de que haya personas con tuberculosis que se quedan en la casa, miedo de ir al centro de salud, esa persona va a contagiar a otras personas en su casa y en su trabajo, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta no era tanto, o sea,
eso es lo primero que vimos, pero esa no era la pregunta. La pregunta es, ¿qué va a pasar al siguiente año? ¿Qué esperarían ustedes? Pues esos casos que no se diagnosticaron van a aparecer de pronto con complicaciones, ¿no? Y no solo esos casos, sino Que más se incremente. casos, porque esas personas que no se diagnosticaron están contagiando. ¿Sí? Cuando una persona comienza un tratamiento de tuberculosis, a las 2, 3 semanas ya no contagia. ¿Sí? Pero si no comienza su tratamiento, contagia a todo el que está cerca. ¿Sí? Entonces, claro, y esos fueron los cálculos que hicimos, teniendo en cuenta todas estas cosas para plantear que iba a haber un aumento de casos de tuberculosis post-COVID. ¿Sí? Y se estimaron por un método que se llama SARIMA, no vamos a entrar en detalles, y MAPE, que son métodos de predicción, más o menos cuántos casos extras de tuberculosis el Ministerio de Salud tenía que prepararse, ¿sí? Post-COVID. Y en eso estamos, ¿sí? Entonces, este es el concepto de lo predictivo. Lo predictivo es decir, mire, yo tengo en cuenta la gente que no está yendo, tengo en cuenta la gente que está contagiando, tengo en cuenta la gente que está usando mascarilla, etcétera. Mezclo todos esos elementos y puedo estimar cuántos nuevos casos de tuberculosis vas a tener en el 2024, 2025. ¿Sí? Profesor, Dime. sí, en esos análisis predictivos se utiliza efectivamente si sucedió esa predicción, es decir, en retrospectiva de si nosotros sabíamos o es a través de estos cálculos se había predicho esta situación o este panorama y mirando la retrospectiva se utiliza decir efectivamente eso que predijimos si Ocurrió. ocurrió en la magnitud que se esperaba o pueden haber, pueden haber presentado diferentes pues como sesgos o errores digamos en los cálculos. Se utiliza esa forma como de análisis retrospectivo. Sí, sí se hacen ese tipo de análisis. Eh, el problema es que es un análisis a 5 años, a 10 años, pero sí, sí. Nosotros, por ejemplo, esto lo publicamos el año pasado y esperamos en 2 años mirar precisamente si se cumplió o no y hacer una publicación diciendo, predijimos 2.000 casos, en realidad fueron 3.000 o en realidad fueron 1.000 y podemos explicar esa diferencia por estas razones. ¿Sí? Bueno, ahora, en herramientas para análisis de datos en inteligencia artificial que tenemos. De un lado, ChatGPT. ChatGPT es una herramienta que no solo sirve para hacerle preguntas, digamos, sino que le podemos ingresar datos y pedirle que nos los analice. Entonces yo le ingresé la tablita que hicimos, sexo, grupo de edad, perdón, sexo, grupo de edad, muerte y población, ¿sí? Que era la tablita que teníamos, ¿sí? La ingresé a ChatGPT y ChatGPT me hizo este análisis. Entonces me dijo, lo primero que hago es calcular tasas. Después le digo a usted que el sexo masculino está más afectado que el femenino, que los grupos de edad con tasas más altas son los grupos de mayores de 65, que los grupos de 70 no tienen datos. No está nada mal, o sea, es casi que lo que logramos hacer nosotros, ¿sí? O sea, que se iguala, ChatGPT se nos iguala en inteligencia en inteligencia, ¿sí? Ahora, el problema con ChatGPT es que no puedes meterle muchos datos, ¿verdad? Y no le puedes meter los 6 millones de datos del COVID que estudiamos, que leímos con R, pero sí le podemos pedir a ChatGPT que nos ayude a codificar, a hacer unos códigos de R para hacer una tabla, por ejemplo, o para hacer un gráfico. Eso sí le podemos pedir a ChatGPT, ¿sí? Pero en la versión no paga de ChatGPT es bastante limitado. O sea, esta tablita que son como 40 datos, no hay problema, pero ya te vas a 100 datos, a 100 líneas, y ChatGPT te dice, no, disculpe, no doy para tanto. La otra herramienta es en Excel, ¿sí? En Excel tenemos varias herramientas en realidad. Vamos a verlas.
Entonces, volvemos acá al momento. Disculpen, que yo lo estoy viendo, pero ustedes no. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Sí, profe. Sí. Volvemos a la misma tablita, ¿sí? Sexo, edad, población, defunciones, tasa. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos. Momento, bajémosle un poquito de tamaño. Entonces, hay una herramienta de Excel que se llama analizar datos. Normalmente ustedes tienen esa herramienta, ¿sí? Entonces, analizar datos, ustedes lo ponen y él les hace una serie de tablas y de gráficos y les dice cositas. Les dice, sí, de 65 a 69 años tiene un valor de una tasa notablemente superior, por ejemplo, y le hace un gráfico donde eso queda explicado. Entonces uno puede llevarse este gráfico, ¿sí? Le organiza la distribución de la población, le da la relación, la población con respecto a las tasas, ¿sí? Eh, eh, ¿Sí? Y como esto, ¿sí? Le da 14 diferentes gráficos, entonces uno va mirando y uno dice, a mí me sirve este gráfico, me lo llevo para allá, ¿sí? Este me gusta, me lo traigo. Entonces, pues se lo trae uno, ¿sí? Analizar datos es una buena herramienta de Excel. Existe otra segunda herramienta que se llama GPT para Excel, o sea, Chat GPT para Excel. Esta es una herramienta gratuita, usted simplemente la baja, ¿sí? Y espérense un momento porque yo ya había hecho un ejercicio con esa herramienta. Aquí lo tenemos. No, esto no es. Esto es para más tarde. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, lo primero, eh, están viendo mi Excel, ¿no? sí, Sí, entonces, GPT para Excel, ¿qué opciones tiene? Traducción. Entonces, tú tienes una cosa en español, la quiero pasar al inglés, o en francés, la quiero pasar al inglés, como sea, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, del español, la quiero pasar al francés, ¿sí? Entonces, pongo translate y él me lo traduce, ¿sí? Esto no implica mucha inteligencia en realidad. Esto es básicamente una herramienta. En general, la inteligencia artificial hace buenas traducciones. Entonces, aprovechenlo para eso, ¿sí? Pero la que sí me gusta muchísimo es la de síntesis, ¿sí? O clasificación, ¿sí? La de clasificación, uno le dice, mire, analíceme estos comentarios, por ejemplo, estos son opiniones, pues que yo escribí, opiniones de un curso, ¿sí? Analíceme y diga si la opinión es positiva o negativa. Aquí la cosa es más seria, porque entonces al ChatGPT le toca leer y le toca deducir si fue positivo el comentario o si fue negativo, ¿sí? Entonces yo escribí un primer comentario, en el curso es pésimo, no, muy mala implementación, ChatGPT me puso, eso es negativo. Y el otro, el curso es excelente, tal, y entonces ChatGPT me dijo, ese es positivo. Entonces uno puede poner 500 comentarios y lo va a separar. Inclusive hay opciones de decir neutro, ¿sí? Brian, ¿cómo diablos adivina esto, ChatGPT? Profe, una pequeña pregunta. Claro, ¿La versión que tú tienes ahí es paga o es gratuita? esta es gratuita, Ah, vale, gracias. ¿Y se descarga como un complemento o...? correcto. Ok, vale. Eh, el- Se descarga en Store, o sea, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Ustedes vienen aquí, GPT para Excel, ¿sí? Gratis, y ahí, ¿dónde se me fue esto? ¿Sí? Ahí lo tiene, y la baja. ¿Estamos? Ahora, la mejor herramienta es, perdón, no sé si la mejor herramienta, pero una herramienta con más posibilidades es Copilot, copiloto, pero copiloto sí es paga y es cara.
O sea, copiloto te cuesta $360 al año para tener la licencia, ¿sí? Entonces no necesariamente se la recomiendo. Yo tengo la versión beta de copiloto, ¿sí? Pero no la tengo en Excel. Entonces en Excel no tengo esa versión. Lo otro, cuando ustedes bajan GPT for Excel, no solamente lo pueden hacer por aquí, o sea, traducir, clasificar, extraer información, sino que ustedes pueden colocar aquí igual GPT y les aparece un montón de opciones, ¿sí? De lista, de resúmenes, de matching, etcétera. O sea, ya Excel tiene integrado una serie de funciones de ChatGPT en Excel, ¿sí? Ahora, yo no estoy seguro si yo las tengo porque ya tengo GPT para Excel o esto ya está en Excel integrado, ¿sí? Porque básicamente es lo mismo, o sea, ustedes tienen aquí GPT Classify, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? ¿Sí? O sea, lo que le dije fue, en este caso, pues, la clasificación de frutas, bananas, frutas o vegetales, ¿sí? Usted tiene una lista de productos y lo va a clasificar si son frutas, ¿sí? Perdón, si banana es una fruta o un vegetal, ¿sí? En este caso. O sea, pero banana lo puedes reemplazar simplemente por A2 y aquí pones banana, manzana, peras y repollo y él te dice si es una fruta o un vegetal. ¿Sí? Esto ya, como les digo, ya aquí le toca pensar allá a Excel, ¿sí? Sobre todo a mí me llama mucho la atención esta de pones una lista de comentarios y dice si el depositado es positivo, negativo o neutro, que también me llamó mucho la atención la opción de neutro en el comentario, ¿sí? Si hay, y separar, extraer, hacer tablas, etcétera, etcétera. O sea, ya tiene muchas funciones ahí sin necesidad de pagarle eh, $360 a Copilot. ¿Sí? Esto es Copilot. ¿Lo, lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Copilot, Sí. igual que ya ChatGPT, ustedes ChatGPT sí lo han manejado, me imagino, para hacer mis tareas, ¿o no? Sí, profe. Sí, 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 sí. Sí, ¿Sí? señor. Y ustedes le preguntan igual, ¿sí? Entonces, en este caso, abre una sesión y le dicen, pues yo quiero saber sobre un tema, ¿sí? Y aquí hay unas opciones interesantes porque lo pueden plantear como a diferentes niveles, ¿sí? ¿Sí? Eh, quiere decir a nivel, por ejemplo, más genérico, más específico o cosas de este tipo. Pero no nos metemos en Copilot por lo que les digo, es caro, realmente es caro, ¿sí? Esto a nivel de Excel, las funciones que tiene Excel. Bueno, seguimos con inteligencia artificial. profe, una pregunta chiquita. Claro, Para podemos. insertar la tabla en ChatGPT, ¿cómo se hace? ¿O Ah, se insertan datos? eso se le tiene. No, espera un momento que me equivoqué. Herramientas, ChatGPT. A ver, inspírese ChatGPT. Entonces, vamos aquí. Tenemos estos datos. ¿Sí? La manera más simple. Por favor, analizar estos datos. 2 puntos. Chun. Control V y él hace el análisis. ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Entonces, estima las tasas para adultos jóvenes, para adultos en edad media,
adultos mayores, los hombres, las mujeres, observación de tendencia general, brecha de género, datos faltantes, ¿sí? Pero como les digo, esto lo hace porque la tablita es chiquita, pero ya le da a uno un montón de información, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Vamos a parar por aquí. Ok. Volvemos a herramientas de inteligencia artificial con... ¿Están viendo ahora el PowerPoint? Sí. Sí. Sí, señor. Otra herramienta que es bastante útil es para generar imágenes, ¿sí? Entonces yo le dije aquí, por ejemplo, genere unas imágenes con respecto al COVID a nivel global, ¿sí? Y él las produce. Genere una imagen donde hayan personas de diferentes edades afectadas por COVID y él la produce, ¿sí? Entonces, realmente la oportunidad hoy en día de generar imágenes es muy grande, ¿sí? Y con estas imágenes no tienen copyright. O sea, esta imagen la generas, tú la puedes utilizar y dices dónde la produciste, ¿sí? De dónde la sacaste, en este caso de Bing, ¿sí? Hay varias herramientas para producir imagen y luego tú puedes decir, cámbieme, quíteme el escritorio, póngame una silla y cámbieme estos carros por árboles y todo esto te lo hace, ¿sí? El virus, hágalo más grande, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que tiene que ver más con visualización, con análisis, pero en general hay muchas herramientas de inteligencia artificial para generar gráficos, imágenes con la información, ¿sí? Ahora, yo le pregunté a ChatGPT, analíceme el dengue en Colombia el año pasado. Y el ChatGPT me dice, qué pena, pero yo no tengo esa información. O sea, ChatGPT tiene información hasta el 2021. Entonces, perdón, 2022, van en 2022. O sea, si yo le pregunto cuál ha sido el comportamiento del dengue en Colombia en el 2023, me dice, discúlpeme, yo no tengo esos datos, vaya y averigüe con el Instituto Nacional de Salud. Eso es lo que me dijo, ¿sí? Si le pregunto a Gemini, Gemini es la competencia de ChatGPT de Google, ¿sí? Si le pregunto a Gemini, Gemini sí tiene, pues tiene información de Google, o sea, está más actualizada. Entonces, Gemini sí me dice, no, sí, el 2023 hubo tantos casos, estos grupos más afectados, estas poblaciones más afectadas, los factores de riesgo son estos, las medidas de control que ha hecho el gobierno son las siguientes y las recomendaciones actuales son estas, ¿sí? Entonces, Gemini no está mal, nos da información epidemiológica, uno actualizada, pues, digamos, en este caso a, a 2023, pero está bastante bien, ¿sí? Plantea la tendencia, está aumentando, tiene unos picos en agosto entre agosto y octubre, etcétera, etcétera. O sea, Gemini nos da buena información. Entonces es una herramienta de nuevo gratuita de Google para, eh, para analizar información. Si a Gemini le preguntamos por COVID en el 2020, igual, nos hace un análisis, nos dice cómo se comportó en el 2020, qué casos, qué poblaciones fueron más afectadas, cómo impactó en el sistema de salud, desafíos sociales y económicos de la pandemia, las vacunas, en qué situación estaba el tema de vacunas en el 2020. Entonces, no está mal, ¿sí? Eh, ChatGPT nos va a dar información parecida porque es 2020. ¿Sí? Pero como les digo, 2023, ChatGPT se nos queda corto, ¿sí? Luego existe otra herramienta que se llama poe.com. Esta herramienta combina varias herramientas de inteligencia artificial. O sea, tiene en cuenta ChatGPT, tiene en cuenta Gemini, tiene en cuenta Copilot y las junta y te da
unos análisis bastante interesantes. Entonces aquí le pedí un análisis sobre intervenciones efectivas en la detección temprana de cáncer en zona rural. ¿Y por qué este tema? Porque voy a hacer un proyecto sobre ese tema. Entonces me interesa, ¿sí? Entonces, él me da una serie de información diciendo estrategias como las clínicas móviles, la telemedicina, los agentes comunitarios, mm, lo que se llaman puestos de diagnóstico, eh, point of care, quiere decir que se hacen donde se hace la consulta, y el concepto de task shifting, que básicamente es que funciones que normalmente hace un médico las hace una enfermera. Cuando no hay suficiente personal, por ejemplo, tienes muchos casos de una epidemia de meningitis, pues el tratamiento y el manejo, no hay suficientes médicos. Por lo tanto, las enfermeras asumen ese papel. Y eso es lo que se llama task shifting, transferir la responsabilidad a otro nivel. Ahora, entramos a otro grupo de, de manejo de inteligencia artificial, y es cuando queremos analizar eh, literatura científica, ¿sí? Ya sea una revisión sistemática, un metaanálisis o un análisis documental. Son tres cosas que con frecuencia en academia se hacen, ¿sí? Entonces, hay varias herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan con eso, ¿sí? Hay unas que básicamente lo que hacen es que nos facilitan para buscar la información. O sea, nos toca hacer lo mismo que hacíamos antes con Google, pero nos la facilita, nos facilita la manera de encontrarla. Pero hay otras herramientas que te analizan el texto y te extraen información. Esas herramientas son más interesantes porque no se queda en listarte. El problema con Google es uno le pone una búsqueda o MedPlus o otros buscadores, ¿sí? Y le salen 300.000 artículos. Y pues uno no tiene ni la paciencia, ni el tiempo, ni nada para leer 300.000 artículos, por lo tanto se queda con los primeros 20, ¿sí? Y de esos 20 realmente le sirven como sí. Pero herramientas de análisis de texto le van a ayudar a uno a rápidamente seleccionar de los 200, 40 o 50 que realmente son útiles, ¿sí? Hay unas herramientas de clasificación automatizada, o sea, de una vez junta, agrupa los estudios y le dice, estos son los 10 estudios con más, digamos, más sólidos, con mejor muestra, etcétera, confía en esto y olvídese del resto, ¿sí? O uno quiere extraer datos de 50 estudios para combinar todos esos datos en un metaanálisis, ¿sí? Entonces tiene datos, poquitos datos sobre hemofilia en Colombia y poquitos datos en Costa Rica y poquitos datos en África, pero juntos nos da muy buena información. Entonces, lo que hace estas herramientas es sacar esos datos, juntarlos y decir, en el mundo, los 300.000 casos de hemofilia mundial tienen este comportamiento, ¿sí? Y hay inclusive síntesis automatizada de evidencia. O sea, yo le pregunto, hágame una revisión sistemática y casi que te la hace y te la entrega hecha. Usted solo tiene que poner la firma. Este último todavía no es tan cierto, ¿sí? ¿Qué herramientas hay para esto? De un lado está Semantic Scholar, es una herramienta gratuita, ¿sí? Eh, Realmente es un poquito mejor que hacerlo en Google, pero tampoco es que te dé mucha diferencia. Lo que sí te da es pequeños resúmenes, o sea, no el abstract, que los abstract por lo general no dicen mucho. Los abstracts son como muy introductorios y al final no traen ningún dato concreto, ¿sí? En cambio, Semantic Scholar te hace un resumen de los artículos. Entonces, más fácilmente escoges los que más te son útiles. ELICIT, que lo vamos a usar hoy, es mucho más interesante. Les muestro cómo funciona. Y SummarizedBot
no me gusta mucho, pero básicamente lo que hace es te resume artículos. Y Connected Papers también lo vamos a usar, es una herramienta muy interesante. Entonces, eh, vamos a salir de acá. Un momento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Muchas gracias. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos por este camino. Elicit, el primero. ¿Sí? Entonces, yo a Elicit le pregunto, de nuevo, o sea, como les digo, estoy un poco obsesionado con el tema, pues porque vamos a comenzar un proyecto sobre ese tema. ¿Sí? Modelos de atención primaria para enfermedades de alto costo en población dispersa, rural, dispersa. ¿Sí? Entonces, yo le hago esta pregunta a Elicit y Elicit me da esta respuesta. ¿Sí? Entonces, hay diferentes modelos. En Etiopía se demuestra que el uso de, de Community Health Workers. Hay análisis espaciales también interesantes en los mercados, ¿sí? Para identificar servicios y para identificar factores de riesgos, ¿sí? Entonces, eh, hay una serie de resumen de la información con los principales autores. Entonces, uno arranca de ahí. Y fuera de eso, te trae una, una lista de papers, ¿sí? Con un pequeño resumen. Pero uno le puede agregar, yo quiero que me agregues una columna que sea metodología. Entonces te explica qué metodologías usaron, si se usaron entrevistas, encuestas, análisis de datos, etcétera. O intervenciones. Yo quiero ver es qué tipo de intervenciones se hicieron, ¿sí? Porque eso es lo que más me interesa. Entonces me dice, miren, estas son los tipos de, se hicieron screening, se hizo tamizaje, se hizo educación, etc. ¿Sí? Entonces, organizado de esta manera, a uno le queda mucho más fácil escoger qué artículos realmente son útiles. ¿Sí? Entonces, en resumen, Elicit, cuando uno entra a Elicit, le dice, pregúnteme cualquier cosa. Entonces, aquí hay un ejemplo de ellos, ¿sí? Con eh, la transferencia condicionada. ¿Saben qué es una transferencia condicionada? Eh, No, profe. No, sí, pero señor. básicamente son programas que se han vuelto muy populares en el mundo, ¿sí? Donde yo le digo a una comunidad, las familias que vacunen a sus niños y que tengan a sus niños estudiando, les voy a dar tanta plata al mes, ¿sí? Subsidio. Es un subsidio, pero condicionado a que cumplan unos requisitos, ¿sí? No lo damos a todos, a los que cumplan con unas condiciones. Eso es lo que se llama una transferencia condicionada. ¿Qué tan efectivo es eso? Entonces, pues le pregunta, ¿qué tan efectivo es la transferencia condicionada? Entonces, de nuevo, él me resume los 4 papers más importantes. Y me dice, sí, parece que es bastante efectiva para disminuir la pobreza. Eh, mejora pues, la educación, la nutrición, la salud de los niños, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Realmente si empodera a la mujer no está tan claro, ¿sí? Programas como Familias en Acción, pues han demostrado una buena influencia de nuevo, ¿cómo se llama esto? Attendance, en estar en el colegio, la nutrición y el estado nutricional, ¿sí? Y, y lo que la familia puede consumir, el alimento de la familia, ¿sí? Y de nuevo, aquí tenemos el abstract, pero yo quiero saber limitaciones, ¿sí? Entonces, miren, la mayoría no mencionan, hay unos que sí, por ejemplo, problemas de corrupción, con el tema del cash transfers, ¿sí? Entonces, dependencias. Entonces, ese tipo de cosas de Elicit es bien interesante. Y la Profe, otra,
que es muy interesante es Connect Papers. Entonces yo le hice la misma pregunta para modelos de atención primaria para enfermedades de alto costo en población rural dispersa, ¿sí? Y me selecciona unos artículos, pero lo interesante aquí es que en muchos artículos, ¿sí? Me muestra este Connect Paper, ¿sí? Esto es medición de la atención primaria en población rural, ¿sí? Entonces, este es un primer artículo. Yo puedo ver el artículo, los resultados, las conclusiones, pero lo más interesante es que yo hago aquí Connect Paper. Un momento que lo está pensando. Vamos, espírate. Aquí lo tenemos, ¿sí? Este es el artículo que estábamos comentando y ese artículo o lo referencian o está relacionado con otros muchos artículos entre el 2000 y el 2024. Entonces aquí me muestra con cuáles tiene una relación más estrecha, en qué años se publicaron, ¿sí? Y inclusive el tipo de relación entre ellos, ¿sí? Unos artículos citan a otros, unos artículos trabajan en el mismo tipo de población, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces rápidamente uno aquí ya tiene 50 artículos que tienen que ver con el tema y que están en cierta manera integrados, ¿sí? Esto es una herramienta muy útil para hacer análisis de literatura. ¿Queda claro, Brian? Profe, una pregunta, ¿estas herramientas de inteligencia artificial tienen acceso a las bases de Medline o no tienen acceso a esas bases de datos? Tienen acceso a todas esas bases de datos, las usan, ¿sí? Pero aquí el tema no es tanto a qué tienen acceso, sino la manera en que lo leen. ¿Qué ¿Sí? valor Vale. tiene el uso de esas aplicaciones? O sea, la versión gratuita de estas dos aplicaciones, pues es gratuita. O sea, luego si quieres más funciones y la versión Plus Ultra, hay que pagar, no son caras, esto estamos hablando de 5, $8 por mes, ¿sí? En estas versiones. No es como el Copilot, ¿sí? Y cuál es la ventaja de pagarlo ante no pagarlo, profesor? Básicamente que él te lo vende, o sea, tú comienzas a usarla y ves que te sirve, pero entonces, por ejemplo, si quieres salvar la información en un Word, te dice, págueme, ¿sí? Si tiene un limitado número de consultas en la versión gratuita. No, yo quiero hacer 50.000 consultas. Paguen, ¿sí? Entonces, la razón es básicamente por volumen de consultas y por eh, funcionalidades, digamos, que hay unas que no funcionan a menos de que pagues. Profe, una ¿Estamos? pregunta. Bueno, entonces, vamos al primer ejercicio y esto no nos está rindiendo mucho, pero bueno, ahí vamos, ¿sí? Daniela. Ya, profe, es que quería hacerle una consulta. Ujú. Yo he usado a veces ChatGPT y las dos veces que lo he usado me ha dado información falsa. Entonces, es un riesgo que toca a uno pensarlo y tener mucho cuidado con la información que uno o para qué utiliza uno esa herramienta. Y también quería pues dejar ese comentario en el aire. Y dos, el tema de, hay otra aplicación también de inteligencia artificial que también usa Papers, que se llama Consensus, que también es Ujú. gratis y se vuelve paga después de un tiempo. Tiene una opción muy chévere que se llama sintetizar y él le permite a uno coger un montón, hacerle una pregunta y él te muestra los papers y te dice si apoyan o no esta hipótesis que tú tienes. Entonces, para las preguntas de investigación ha resultado ser muy útil, que también pues creo que de pronto podía servirle a alguien. Perfecto, ponle en el chat eh, la herramienta. Sí, hay muchas hoy en día de herramientas de precisamente estos niveles, como de análisis, de síntesis, de extracción de información.
que hay que aprovecharlas, ¿sí? Realmente. ¿Ok? Bueno, vamos al primer ejercicio de la tarde. Entonces, eh, a ver, les vuelvo a... No, ya no les voy a compartir. Lo que voy a hacer es poner esto en el chat. A ver si nos va bien. De todas maneras, María Paula, ¿ya está el ejercicio, los ejercicios subidos? María Paula, Sí, qué pena, profe, ya las dos actividades están subidas listo. por lo general. Entonces, comenzamos con la primera actividad, ¿sí? Ya está en el chat. Van a entrar a Elicit, ¿sí? Eh, y entonces hay una pregunta. Las preguntas, bueno, pongámoslas aquí. Disculpen para no. Vamos a ver si el Zoom nos aguanta. Nah, de Zoom sí me friega mucho. Momento. Uy, se ve feo, pero bueno. Entonces, básicamente, aquí está el nombre y la pregunta. Nombre Cifuentes Ríos Ana María y tu pregunta es esta, ¿sí? Aquí vamos hasta Ramírez Barbosa y vamos a poner los otros. No se ve la pantalla, profe. Ah, no, pero está en el chat. Ah, Miren en el chat, ya ahí están el nombre de la persona y la pregunta que tiene que hacerle a Elicit. Entonces, lo primero es, cada uno de ustedes le hace una pregunta a Elicit. Ahí está la lista de preguntas, ¿sí? Y ya la pregunta está traducida al inglés, no tienen que hacer esa tarea. Y van a copiar en Word el resumen que le da Elicit de esa pregunta. Luego entran a Connect Papers y hacen la misma pregunta. Y ahí escogen un paper que tenga ese grafiquito, ¿sí? Hacen una copia de la pantalla de ese gráfico y lo colocan también en el Word. ¿Sí? Ahí no hay que hacer análisis. Ustedes extraen lo que les dice Elicit y extraen lo que les grafica con el papers y lo suben a la tarea. Pero en el ICI toca registrarse y todo un proceso, sí. Pues, o sea, correo y no más, ¿sí? O inclusive si dices, entro con Google, con mi Gmail, ya no más. Es que Eso es pregunta que dónde trabajo, que le cuente algo de mí. Ah, pues ese Elicit está 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 muy muy raro, coqueto. está muy intrometido. conquistador. Sí, no, yo estoy conmigo no se mete, la verdad. Oscar, A Dime, mí también me pregunta lo mismo. no tengo el tema para mí. Cantor Luis Fernández. Yo tampoco tengo, estoy. hagamos una cosa diferente entonces. Espera un momento, ¿por qué no? Se supone que aquí tengo la lista de todos. Eh, O puedo mira, proponer uno. un momento, no. Aquí ya cantó Luis Fernando, si estás ahí. ¿Y quién más dijo, Paola? A ver, Yo, Juana Angarita, Camila, Paola. yo no estoy. ¿Cómo que no? Angarita, Está Nieves, Paola. Aquí se la Gracias. tiene. ¿Quién Yo más se queja? tampoco, Juliana yo, Amaya. Profe, yo también, Brian Abunta. Oh, Un momento, pero ¿qué es esto tan raro? Si los tengo aquí todos y ustedes, ¿por qué no se ven? Brian, ¿y quién más? Juliana Amaya. y Juana Camila Calero. No, pero es que ya yo había puesto una primera lista de esos apellidos. Es que hay dos, Juliana Maya y Calero. Momento, Juana Calero. Aquí lo tienen. ¿Alguien más? ¿No? Listo.
Tienen 5 minutos. Estoy. Hoy creo que no nos va a dar tiempo para el descanso. Son solo 2 horitas. Luego descansan todo el resto de la noche. Pero Bueno, ya aparece grabando, profe, creo. Profe, yo sí creo que sí está grabando. ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces seguimos. En este No veo. Ah, sí, está grabando, sí. vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para lo cual vamos a usar una información de, permítanme, oh, no, un momento, déjenme, paramos acá y vamos a ir acá. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es analizar un Power BI. Este Power BI, ya les voy a compartir. Este Power BI lo trabajamos con un equipo incluido que lidera Juan Garay. Juan Garay es el asesor, el coordinador de salud de la Unión Europea, ¿sí? Y entonces lo que nos planteábamos era un análisis de equidad en salud, ¿sí? Para ese análisis de equidad en salud creamos un Power BI, ¿sí? Con muchísima información. Entonces, voy a explicarles un poco qué información hay aquí, ¿sí? Y vamos a ver que es posible comparar países, comparar regiones del mundo con respecto a esa información, ¿sí? Entonces, de un lado está el tema ecológico. Entonces hay información de lo que es la biocapacidad, ¿sí? Está las emisiones de CO2 y el footprint, la huella ecológica, ¿sí? Pero también está aspectos económicos como el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? Pero también hay unos indicadores de salud como esperanza de vida, ¿sí? Hay un indicador del que no hemos hablado y se llama esperanza de vida saludable, ¿sí? Porque una cosa es, la esperanza de vida puede ser de 8, realmente saludable solo hasta los 65. Entonces son dos indicadores diferentes. Gaps, o sea, hay diferencias en los indicadores por sexo, ¿sí? Entonces, pues se miran las diferencias o el gap o la diferencia hombre-mujer en varios indicadores, ¿sí? Y eso permite hacer un indicador de lo que se llama la carga de la inequidad en salud, ¿sí? Y esta carga de inequidad en salud diverge de un país a otro. Hay países mucho más inequitativos. Y esto no necesariamente tiene que ver con ingresos. Hay países de altos ingresos, como Estados Unidos, con una gran inequidad en el acceso a servicios de salud, ¿sí? También hay temas de carga de enfermedad y de desigualdad por sexo, ¿sí? Pero luego el último indicador tiene que ver con la equidad sostenible, ¿sí? Entonces, aquí se miden, se combinan los aspectos de medio ambiente con los aspectos de económicos, con los aspectos de salud y se hace un, eh, un indicador, ¿sí? Tanto ambiental, ¿sí? Que en este caso es el exceso de producción de CO2, ¿sí? Y un indicador de bienestar sostenible y equitable. ¿Sí? Este es, digamos, un indicador que resume todos los otros indicadores que tenemos arriba. ¿Sí? Entonces, uno puede comparar dos países o dos regiones, o sea, podría uno comparar África, ¿sí? Con Europa, ¿sí? O con Estados Unidos. Comparémoslo con África, un momento,
con Europa Central, ¿sí? O eh, con Centroamérica, con Asia Central, como quieran, ¿sí? O comparan dos países, Angola con Bélgica, ¿sí? Y aquí van a poder, momento que pasa, tenemos un momento, sí, sí. Entonces, en verde tenemos la primera región, que en este caso, la primera región es África, ¿sí? Y en azul tenemos la segunda región, ¿sí? Esta es la primera región, que es África, y esta es la segunda región que está en azul, que en este caso es Europa Central, ¿sí? Con una serie de indicadores, como les digo, la capacidad, por ejemplo, la emisión de CO2 o el Producto Interno Bruto, o este último indicador de bienestar, que le está costando hacerlo. Vamos, inspírate, ¿sí? Eh, Vamos a cambiar a países, hagamos Brasil con Bolivia, ¿sí? Ya, se portó mejor, ¿sí? Entonces hay diferencia, tenemos ah, el primer país que es Brasil, que está en verde, comparado con Bolivia, ¿sí? Bolivia tiene niveles más bajos de bienestar sostenible y equitable, ¿sí? Pero podemos comparar, eh, por ejemplo, Colombia con Cuba, para poner una comparación aquí, a ver cómo le va a Colombia con Cuba. Realmente Cuba tiene unos indicadores que no están tan mal, ¿sí? Sí, este sería Cuba y este sería Colombia. Realmente le va un poco mejor a Cuba que a Colombia en lo que es eh, bienestar sostenible y equitable. Y si vemos temas como emisiones de carbono, ¿sí? Este es el país, momento, en verde tenemos el país uno, ¿sí? Que quedamos que era Cuba, ¿sí? Que tendría unas emisiones más altas, yo lo esperaba más bajo, que el país 2 que es Colombia, ¿sí? Entonces, este es el tipo de análisis que uno puede hacer. Además, en esta herramienta, ¿sí? Si volvemos un momento, sí, volvamos a la herramienta. eh, Además de este análisis, perdón, también se puede analizar un país en concreto, ¿sí? Entonces uno entra ya no a esta primera herramienta, ¿sí? Sino que uno puede entrar a los mapas, perdón, a las banderas y escoger una bandera como Indonesia, ¿sí? A ver, pórtate bien. Indonesia no quiere. A ver, Ucrania, listo. Ahora sí. Y él baja un archivo donde hay todo un análisis del país, ¿sí? Perdón, no, aquí lo tenemos. Donde está todo el análisis del país, de Ucrania, ¿sí? Donde hace una descripción del país, de su economía, de las inequidades en términos medioambientales, en temas de resultados en salud, ¿sí? Entonces, ya da una serie de indicadores de inequidad en salud por cada uno de los países, hay de Colombia o de cualquier país, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a la herramienta, volvamos acá, Profe, una pregunta. claro. ¿Cómo llegan a construir un indicador de bienestar sostenible y equitable? ¿Es un indicador como compuesto de los demás indicadores previos? ¿O cómo llegan Sí, a construir ese indicador? es un poquito complejo, pero sí, básicamente, en síntesis es una combinación, es un índice que combina aspectos medioambientales como emisiones de carbono,
aspectos económicos como ingreso y distribución del ingreso, aspectos de resultados en salud y indicadores de inequidad en estos tres elementos y con esto se establece un indicador de bienestar equitable y sostenible. Es, digamos, un indicador relativamente nuevo, eh, pero que tiene la lógica de combinar tres elementos claves y no hablar solamente de resultados en términos de ingreso económico, porque eso no explica todo el desarrollo de un país. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar a la página web Conoce el Atlas, entran al Atlas, seleccionan dos países y comparan dos indicadores. Puede ser emisión de carbono o puede ser esperanza de vida y lo que sí les pido es que comparen el último indicador, el de desarrollo sostenible equitable. Profe, qué pena Y con usted. Lo que pasa es que la red se me cayó y no supe el origen de esa data para llevarla a Power BI. ¿Cómo fue? Perdón. ¿de dónde salen esos datos? Sí, Básicamente de fuentes oficiales de la OMS, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ministerios de salud pero, de cada país, de ahí sale la pero información. ¿quién organizó la data o dónde está ese link que no lo encuentro? Profe, qué pena. Eh, o sea, toda esta base de datos es un equipo de trabajo liderado por el representante, el coordinador de salud de la Unión Europea, que su nombre es Juan Garet. Él estuvo no hace mucho en Colombia, en la Universidad de los Andes, dictando unas conferencias. Profe, para acceder a ese Power BI nos puede... Profe, ¿nos podrías compartir el link, por favor? Ah, perdón, es que por alguna razón solo se lo estoy compartiendo a Ana María. Ana María es la única que tiene el poder